Asia. Les decía, ¿por qué Europa es tan curioso, tan importante, es muy conocido? Ustedes que conocen de Europa, a ver, cuéntenme. Sé que muchos de nosotros no hemos viajado a Europa, aunque es uno de mis planes. Ya posteriormente será en 10, 15, 20 años, ¿no? Viajar a Europa. Es carito también, es carito viajar. Mi profesor me comentó que le salió como 20.000 soles, no sé. Pero la cuestión, ¿qué conocen de Europa? A ver, vamos a ver. A ver, niños. Ah, de Asia sí saben mucho ustedes, ¿no? De Asia hasta la comida saben. Pero de Europa, mis niños, ahí se dieron los hechos más importantes de la historia. Hechos como la Revolución Francesa en Francia, hechos como ya hablamos, la Revolución Industrial en Inglaterra, hechos como la Primera y Segunda Guerra Mundial se dio en gran parte de Europa, la Revolución Rusa, ¿sí? Europa es un país, un continente, mejor dicho. Bueno, también les encanta. Aparte, eh, es un continente muy chico, quizás es el segundo más chico después de Oceanía, pero es un continente muy desarrollado. ¿A qué se debe su desarrollo? ¿Qué se debe? A ver, ¿y por qué decimos que Europa es desarrollado? Creo que hasta ya tiene la vacuna contra el COVID. COVID. Le dije COVID. No sé si han escuchado ese video. El COVID está en el aire. El COVID. Por la tecnología. Excelente, Tamara. Por la tecnología. Europa es un país tecnológico porque es uno de los primeros países que se desarrolló industrialmente, tanto como sus hermanos Francia, Alemania, Italia, ¿sí? Además se le considera un país imperialista grande, que ahora pues ya no tiene la idea de expandirse a colonias de una manera quizás guerrera, de una manera de imponerse, sino quizás de una manera tecnológica, ¿no? Llegar aquí a otros países menos desarrollados con contratos, convenios, ¿sí? A ver, ¿qué más podemos decir del famoso Europa? Mis niños, Europa tiene el nombre de una doncella, les comento, de una doncella, de un mito, hay un mito de Europa, ¿sí? De una doncella que fue seducida por el famoso Zeus. Dice que esa doncella, no sé si le gustaba mucho los toros que criaba, tenía mucha afición por los toros. Le gustaba mirarlos, observarlos, embelezarse con ellos, tenía ciertos ganados. Entonces Zeus se dio cuenta de que Europa, pues, le gustaban esos animalitos, se disfrazó o se transformó en ese caso de un toro alado, o sea, con alas, blanco, hermoso, y pues Europa se posó en él, se puso encima y se fue a pasear. En ese momento Zeus aprovecha, la rapta, se la lleva al Olimpo y la hace pues una de sus esposas. Y nunca más la regresa al mundo real, ¿no? Y se queda pues en ese Olimpo. Gracias a ese mito que Europa tiene su nombre, ¿no? De Europa, porque el Olimpo y el lugar donde estuvo la famosa Europa raptada era Grecia, y Grecia queda en Europa. Grecia queda en Europa, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué podemos más decir de Europa? Mis niños, Europa no es como Latinoamérica, no tiene quizás esa diversidad biológica o esa diversidad de fauna, de flora, como lo tenemos lo que es América, ¿sí? Pero igual tiene hermosos como naturaleza, hermosos medios ambientes, ¿sí? Entonces, sobre todo eso de Europa. A ver, ¿qué más podemos conocer, mis niños, de Europa? Aparte que hay tecnología, de las primeras revoluciones industriales, que hay un desarrollo, que son uno de los países imperialistas. A ver, ¿tenemos alguna idea sobre Europa? El clima, quizás, ¿cómo es el clima europeo? Frío. Claro, el clima europeo, mis niños, es muy extremo. Generalmente hace mucho frío, pero también puede hacer mucho calor en distintas temporadas, ¿sí? Entonces vamos a ver el tema de hoy, Europa, y voy a presentar pantalla y me avisan y me confirman si se ve bien, por favor. ¿Se ve pequeño? ¿Se ve, mis niños? Sí, misa se puede ver. Ya, excelente. Entonces hay que recordar, pequeños, que tenemos 6 continentes, ¿sí? 1,
Europa, bueno, no es el nuestro. Vamos a hablar ahorita del tema de hoy, Europa, África, Asia, que ya hemos hablado hace un ratito, un momentito de ese tema, que ustedes conocían más de Asia que yo, creo, y más de Asia que de América, me he quedado sorprendida. América, Oceanía y por último Antártida. A ver, ¿dónde se encuentra Europa? Ven aquí, mis niños, es un continente súper chiquitito, ¿sí? Aún así, siendo tan pequeño, tiene tanto desarrollo, tiene tanta tecnología, y eso se debe a su proceso histórico que ya les comenté, ¿no? Uno de los primeros países en desarrollarse industrialmente, uno de los primeros países en adquirir quizás la democracia, aunque muchas de estas regiones todavía siguen siendo monárquicas, ¿sí? Además, ¿qué más? A ver, ¿qué más me pueden decir de Europa? A ver, ¿dónde queda? ¿En el norte o en el sur? A ver, pregunto, ¿norte o sur? Miren mis niños el mapa, por favor. Norte. En el norte, exactamente, Norte. en el norte. Sí, mira, está cerca América del Norte. ¿Eh? Europa queda en el norte. África queda generalmente, pues esto puede dividirse en Sudáfrica y en África del Norte, ¿no? Pero América queda en el norte, ¿sí? Está muy cerca a Asia y cerca al Océano Atlántico. ¿Con quién comparte el Océano Atlántico? ¿Con quién compartimos el Océano Atlántico? Con América. América comparte el Océano Atlántico con Europa, con África, ¿sí? No se olviden. Es una conexión comercial entre Europa y América, ¿sí? Y en el Atlántico no se podría. Entonces, Europa y África comparten el Océano Atlántico con América. A ver, ¿qué más podemos decir según el mapa de Europa? Que está muy cerca al Océano Glaciar Ártico. Por ende, hace mucho frío en algunas temporadas. Que tiene muchas islas. Miren, mis niños, miren estos pequeños. Miren, estos pequeños espacios son islas. Tiene muchas penínsulas. Miren, las penínsulas son entradas, ¿sí? Entradas hacia el mar. Miren. ¿Y dónde está la famosa Italia? Ahora vamos. Dice que Italia tiene una característica muy importante. La forma de su país tiene una forma de bota. Y además Italia es el único país que tiene supuestamente, o se le podría llamar otro país dentro, que en este caso es. A ver, ¿se han escuchado que Italia tiene otro país dentro? ¿Han escuchado ese mito? Bueno, no es un mito, es una realidad. Es el Vaticano, mis niños. El Vaticano es una entidad independiente de Italia. Él tiene sus propias leyes, sus propias normas que seguir, sus propias moneda, diría yo, tratos, convenios. Es distinto, ¿sí? Entonces, esa característica tiene también Italia, que se encuentra en Europa. Claro, dicen, mira, aparentemente dice que Europa es el país, bueno, el continente más pequeño después de Oceanía, ¿sí? En referencia a otros continentes, si ustedes se dan cuenta, yo diría que aquí Oceanía es más pequeño, pero que Oceanía tiene más acceso, se dan cuenta, este es Oceanía, este de aquí también. Entonces, Europa es el país o el continente más pequeño. Situada, ya lo vimos, en el hemisferio norte y limita con qué océanos? ¿Con qué océanos? El Océano Atlántico, el Mar Mediterráneo. ¿Dónde está el Mar Mediterráneo? Por aquí, por esta zona. Por aquí, no, por aquí no está. Por aquí, por el Mar Mediterráneo. ¿Y qué más? A ver, ¿con quién limita? Y con el Océano Glaciar Ártico. Miren, mis niños. Océano Glaciar Ártico. Por eso se debe a la temperatura de su clima, ¿sí? Entonces, mis niños, ¿qué une? ¿Qué países están unidos a Europa? Los que ustedes me comentaron, el famoso Asia y su cultura. ¿Cómo se llama? Su cultura. ¿Cómo me decían ustedes? ¿Cómo le decían a una persona que le gustaban mucho los animes? Otaku. Su cultura otaku, como ustedes le cuentan. Ya, sí, su cultura otaku. ¿Qué más? A ver, ¿qué podemos decir de Europa? Que tiene fronteras, ¿sí? Europa, a pesar de ser un país desarrollado, también tiene muchos espacios fronterizos rurales, mis niños, ¿sí? Ahí están los famosos montes Urales, el mar Caspio. Tiene muchas montañas rurales muy hermosas, ¿sí?
¿Qué más? A ver. Y ya les comenté, Europa posee muchos grupos, muchas islas. Aquí están, mis niños. Aquí están las islas. Aquí están las islas. Estos pertenecen a Europa, a pesar de ser islas aparentemente independientes, pertenecen a Europa, ¿sí? Y también tiene muchas penínsulas, muchas entradas. Islas como ¿qué? Isla de los Baleares, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Creta, ¿sí? Península Ibérica, España, Portugal, mis niños, hay un montón de islas, ¿sí? Esta península balcánica, mis niños, es muy famosa, ¿sí? Aquí se dio la famosa Guerra de los Balcanes. Guerra de los Balcanes porque ahí se peleó muchos países imperialistas por esta península, porque tenía muchos recursos para extraer. ¿Cuáles fueron los países que se pelearon por esta península? Inglaterra, Alemania, Italia, ¿qué más? Inglaterra, Francia también se peleó por esta península, ¿sí? A ver. Aquí está. Aquí podemos ver aparentemente mucho mejor el mapa de Europa. Se ve, mis niños, si no lo expando por aquí, ahí está. A ver, aquí está, mire, yo les comenté que se parece a una bota. ¿Qué es? Miren. O solo yo lo veo una botita. ¿Ustedes no lo ven? A ver, vamos a ver en el chat. Esa botita, ¿qué país es? Porque lo acabo de mencionar y acaba de decir también que era muy curioso porque Francia, Italia, Francia, Italia. Francia, Claro, Italia. es Italia. Y dentro de esto, ¿quién está? Un país independiente, el famoso país llamado el Vaticano. Claro, ahí lo consideran un país independiente porque no se rige con las leyes y las normas europeas ni de Italia, ¿sí? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? Acá está, mira, cerca de Italia están los famosos Alpes, son montañas. Como les comenté, a pesar de ser Europa un país muy desarrollado, tiene hermosa naturaleza, ¿sí? A ver, ¿qué más podemos ver en este mapita? Las llanuras alemánicas. Rusia también es parte de Europa, a pesar de ser los países muy amplios, muy grandes, parte de Europa. Puede llegar hasta cierta parte de Asia también. ¿Dónde está el famoso península balcánica? A ver, vamos a buscar la península balcánica, que fue un territorio disputado por muchos países imperialistas, ¿sí? Aquí no está, creo. No lo ubico, la verdad no lo he visto, la península balcánica. A ver, vamos a ver el siguiente mapa si se ve con mayor claridad las penínsulas balcánicas, ¿sí? Entonces me dice, ¿cómo es el relieve y las costas europeas, mis niños? ¿Cómo es el relieve? No es como en Perú, mis niños. No hay tanta diversidad como en Perú, ¿sí? Quizás hay algunas cordilleras, pero saben que en Perú se divide costa, sierra y selva y tenemos nuestro gran territorio del Amazonas, ¿sí? Aquí no, aquí es llano. Generalmente se comparte entre territorios muy parecidos a la costa y a la sierra, ¿no? Tiene a veces montañas muy elevadas, como el Pico del Bruce, la cordillera Caucásico en Rusia, pero no hay zonas amazónicas como lo hay en Latinoamérica, ¿sí? No hay zonas amazónicas. Es por eso, mis niños, que muchos países europeos también vienen a extraer materia prima de Latinoamérica, ¿sí? Porque ellos no tienen, lo que ellos tienen generalmente es un estilo, un sistema económico secundario y terciario, que quiere decir transformativo y comercial de servicios. Lo que ellos hacen transformar la materia prima y después expandirla, exportarla, importarla. No extraen como nosotros, ¿sí? Porque nuestra principal actividad económica es extractiva. Y recién nosotros le vendemos aquí a los europeos, a los extranjeros, para que la transformen y ellos las exporten, las importen. Incluso, mira, ellos la transforman y vuelve a Perú transformado. Imagínense eso. ¿Sí? Excelente. Entonces, ahorita vamos a ver unos paisajes hermosos de Europa. Entonces, ¿cuáles son las principales, o las principales unidades de relieve de Europa? Las montañas, las cordilleras. Yo la verdad me quedo muy sorprendida y le encuentro como una paradoja cómo es que un país tan desarrollado, y mira, analicemos esto, ¿eh? Tiene montañas tan hermosas y tan bien cuidadas y también no se ha desgastado el hielo de sus montañas, como sucedió aquí en Ancash y la famosa cordillera. O sea, el hielo se mantiene, o sea, la contaminación en Europa quizás es mucho menor que en Latinoamérica. ¿Y por qué creen que se deba a eso? A ver, ¿a qué se debe que en Europa hay menos contaminación que en Latinoamérica? Si es que hay tantas fábricas, hay tanto desarrollo industrial, ¿por qué? Vamos a ver, voy a ver si estoy grabando. Sí, gracias a Dios. ¿Ah?
Mis niños, lo que pasa es que en Europa, a pesar de ser tan desarrollado, de haber tantas fábricas, tiene políticas que cuidan el medio ambiente, ¿sí? Que cuidan el medio ambiente, ya que los intereses, a veces por quizás un relave minero, o quizás contaminar con las fábricas, los intereses de esos impuestos son altísimos, ¿sí? ¿Y cuál también es otra causa? Que en Europa no se extrae nada. O sea, no se extrae, quizás hay agricultura, a veces ganadería, pero no hay una actividad extractiva constante y sonante como la hay en el Perú. ¿Y qué pasa? Que cuando tú extraes quizás minerales, quizás petróleo, corres el riesgo de contaminar el agua, la tierra, el aire, ¿no? Aquí no extraen nada, aquí lo transforman, ¿sí? Lo transforman nada más. Entonces, mire, vamos a ver, aquí está el famoso Elbrus, la cordillera del Caucásico en Rusia. Miren, es bellísimo, no se ha derretido ningún. Y también, mis niños, no solo es porque no se ha derretido, porque el clima de aquí también es muy frío, permite que esto se mantenga tal como está, ¿no? Bellísimo, ¿verdad? A ver, seguimos. Miren, las montañas de Irlanda. Se ve, ojalá se vea claro. Las montañas de Irlanda. Aparentemente parece aquí canta la sierra, pero no es así. A ver, mis niños, aquí ellos le denominan a cada montaña, tiene un nombre según el tamaño de esta, ¿sí? Según el tamaño. Aquí nosotros nuestra montaña es la famosa cordillera de los Andes y tiene el mismo nombre, con el mismo tamaño, con las mismas características. Aquí ellos tienen una denominación muy especial cuando la montaña es chiquita o es grande o es mediana, ¿sí? Por ejemplo, las montañas más grandes se llaman Cáucaso, las medianas. ¿Me están escuchando, verdad, mis niños? ¿Se me escucha claro, fuerte? Sí, Miss. Es que como no me dicen nada, a veces yo pienso que ya me salí del internet. A ver, excelente. Entonces las montañas más grandes se le llaman Cáucaso. Las que siguen los Alpes, Pirineos, Apeninos, o sea, tienen nombres tan especiales que es su forma de identificar, me imagino, sus cordilleras, ¿no? Pero ¿cuáles son las montañas o las principales montañas de aquí de Europa? Dicen que los ficos. ¿Qué más tiene aparte Europa? Aparte de tener grandes montañas, mis niños, no puede ser una zona solo montañosa, tiene que tener llanuras, ¿sí? Estas llanuras, mis niños, están en la parte baja de la montaña, ¿sí? Se asemeja mucho a las mesetas aquí en el Perú. ¿Y para qué sirven estas llanuras? Uno puede ser vías de comunicación, carreteras, otro puede ser para cosechar, ¿sí? Entonces esas llanuras se parecen mucho a las que acá llamamos mesetas en la costa norte o en la sierra, ¿sí? ¿Qué más tenemos en Europa? Claro, muchas entradas, y quiere decir muchas penínsulas, muchos puertos marítimos, ¿sí? Muchos puertos marítimos. A ver. ¿Alguna duda, mis niños, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? A ver, yo voy a mirarlos porque necesito ver si están entendiendo. Mis niños, lo principal de Europa es reconocer qué tipo de país es, sus antecedentes sociales, históricos, más que en sí nos aprendernos cada montaña, el nombre de cada montaña. O sea, es imposible casi aprenderse el nombre de cada montaña, ni los países que generalmente habitan en Europa, ¿no? Pero recordar los países más importantes como son Rusia, Italia, Alemania, Inglaterra, países que en el proceso histórico pues han aportado, ¿no? Han aportado mucho. Rusia con su revolución rusa, Inglaterra con su revolución industrial, Francia con su revolución francesa, Italia con el catolicismo y el Vaticano. Entonces hay países que son muy importantes que debemos estudiar, ¿no? Entonces esos países acuérdense, traten de estudiarlos. Porque como les comento, a veces se nos es imposible acordarnos todos los países, todas sus entradas, sus penínsulas, imagínate todas las islas ahí. Incluso también es importante, les comenté, las islas balcánicas, ¿sí? Porque fue un centro de disputa entre los imperialistas, ¿sí? Ok, a ver, continuamos mis niños, no tengan miedo, por favor, pregunten cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier aporte. Así como hace rato hablábamos de Asia, ustedes se emocionaron con Asia y ya, así. ¿Sí? Tranquilos. Ok, vamos a continuar. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tiene Europa? Mis niños,
Tiene, como todo continente cercano al mar, quizás tiene entradas, tiene penínsulas, tiene ríos que no son como los ríos latinoamericanos, son más cortos, menos caudalosos. El único río aquí que yo he conocido que sea navegable, mis niños, es el río Amazonas. Los demás ríos de otros países no son navegables, son ríos quizás con un fin paisajístico, ¿no? De admirar, mirar, ver, quizás con el fin de pescar, pero no son ríos caudalosos, no son ríos navegables como tenemos nosotros, que es una dicha, porque a partir de ese río navegable pasamos hacia el Atlántico y hacemos negocios, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Y recordar que el Amazonas pues no solo es un río que pasa por el Perú, que pasa casi por toda Sudamérica, por toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué más podemos decir de Europa? Que los ríos son cortos, no son tan caudalosos, si no son caudalosos no son navegables, porque es el caudal que hace que un río sea navegable, ¿sí? Si no, se hunde el barquito. Pues. ¿Qué más podemos decir? Se clasifican en vertientes, que es decir, ¿qué quiere decir que clasifiquen en vertientes? Que pueden tener acceso al océano, pueden desembocar en un mar y ya hay varios océanos con quien choca Europa. Les comenté el océano glaciar ártico que está en el mapa y el océano Atlántico. Aquí está. ¿Dónde está? El océano glaciar ártico y el océano Atlántico. Mis niños, de estar cerca a un océano les da muchos beneficios comerciales. No es simplemente la ubicación geográfica, si le da beneficios comerciales. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, ¿qué más? Tenemos acceso al mar Mediterráneo, al famoso mar Negro, mar Caspio, que se encuentra también en Europa, ¿sí? Que se encuentra también en Europa. A ver, aguas interiores del río de Europa, mis niños. La vertiente se pueden dividir en cuatro vertientes importantes en Europa. Vertiente ártica, ¿por qué? Está el océano glaciar ártico en el norte, no se olviden, el océano glaciar ártico en el norte. Para el oeste está el océano Atlántico, el mar Mediterráneo y después otro acceso muy importante es el mar Caspio y el mar Negro, ¿sí? Entonces, ¿cómo son las características de este océano glaciar ártico? Que es muy importante para Europa. Son ríos largos, helados. Generalmente hay mucho helada. Son ríos largos, helados. ¿Qué más? A ver, principales ríos, Pechora y Divina. Mis niños, esto no es necesario que se aprenda, solo es para conocimiento general, ¿sí? Cuando hay el examen, apréndanse los conceptos generales de Europa, ¿no? Y los países que yo le acabo de mencionar, los países más importantes y relevantes en la historia. ¿Cómo es el Atlántico o la entrada atlántica, ¿no? Ríos cortos, con menos caudal. Con más caudal, pero, que el océano glaciar ártico. ¿Qué es más? Que existen lluvias frecuentes, discurren, o sea, tienen entradas por tierras llanas y también hay muchos de estos son navegables, ¿sí? Muchos de estos son navegables. Y por último, entrada mediterránea, que son ríos cortos con caudal irregular. ¿Qué quiere decir, mis niños, caudal irregular? Que no siempre puede estar el río caudaloso o puedes tener quizás muchas subidas o muchas bajadas de caudal del agua, pero esto no lo hace inestable. Lo hace inestable ¿por qué? Porque hacer, como les digo, irregular no se permite navegar, ¿no? Porque en un momento tú quizás sales con tu barquita a navegar y hay bajadas de río. No te permite. Y por último, el mar Caspio y el mar Negro. Son ríos con caudal regulable y por ende también son navegables. Entonces, cuando el río es regular, mis niños, o sea que constantemente viene la misma cantidad de agua, recién se convierte en una zona navegable. Si no puede haber un accidente, ¿no? Por ejemplo, Mediterráneo no se puede navegar al ser irregular, ¿sí? No se puede. El Atlántico también está indeciso, ¿no? Hay veces que hay crecida, bajada de río, entonces tampoco es seguro navegar. Pero el que sí es seguro navegar es el mar Caspio y el mar Negro. Principales ríos de cada entrada de Europa. A ver, en el Atlántico, Vístula, Oder, Elba, Rin, Támesis, Sena. Bueno, en el Mediterráneo, Ródano, Po, Ebro. Y por último, en el mar Caspio, Volga,
y Ural, que se encuentran en el mar Caspio, Danubio, Dniester y Don, que se encuentran en el mar Negro, ¿sí? Son características de los ríos, mis niños, que no es necesario, como les comento, que se perturben en aprenderlo, porque en Europa hay que entender las características generales, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de Europa? Mira, aquí están, mis niños, mira. Hay países que están rodeados por puros océanos, puros aguas. Países como, por ejemplo, Italia, pero no solo en Italia, no en el país entero, sino en zonas como Venecia, ¿sí? Ese país, bueno, ese departamento, esa ciudad que está dentro de Italia, está rodeado por agua, es casi imposible pues caminar sin usar un barco, ¿no? Y también acceder a ese lugar turístico es carísimo, ¿sí? Y acá vemos otra ciudad que está rodeada por los ríos europeos, Támesis y Divina. A ver, vamos a ver, creo que aquí he bajado un videíto para que vean. Voy a dejar de compartir cómo es los ríos de Europa y qué países comparten esos ríos, ¿sí? He dejado de compartir, mis niños, aquí un ratitito. Venecia. Aquí está, este de aquí. A ver, me confirman si se ve. Voy a presentar pestañas, ¿sí? Pestaña. Miren pequeños, por favor. Voy a apagar mi micro para que puedan escuchar y no escuchen el eco. Venecia, en Italia, es conocida por varios nombres y uno de ellos es el de ciudad flotante. Hoy, en Screen TV, veremos la historia en 3 minutos de cómo se construyó Venecia. Es una ciudad ubicada en el noroeste de Italia. Es también la capital de la región Veneta y de la provincia de Venecia. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está situado en un conjunto de islas en la laguna de Venecia, en el norte del mar Adriático. Su particularidad geográfica, así como su milenaria historia y su riquísimo patrimonio monumental y artístico, han hecho de Venecia uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Aunque al principio del cristianismo la laguna ya estuviera poblada por pescadores y cazadores, la verdadera colonización es del siglo V, cuando los habitantes de la tierra firme se trasladaron a las islas para escapar de las invasiones de los bárbaros, y a causa del terreno pantanoso se vieron obligados a construir palafitos para vivir. Aunque al principio los asentamientos fueron temporales, gradualmente se habitaron las islas de forma permanente. Para dar una base sólida a sus edificios, los venecianos primero clavaron las estacas en el suelo arenoso. Entonces, construyeron encima las plataformas de madera y por último, los edificios se levantaron encima de estas plataformas. Un libro del siglo XVII explica en detalle el procedimiento de construcción en Venecia. Muestra la cantidad de madera necesaria y según ese libro, cuando se construyó la iglesia de Santa María de la Salud, fueron colocadas bajo el agua alrededor de 1.100.000 estacas de madera, cada una de 4 metros de longitud. Este proceso llevó 2 años y 2 meses. Además, la madera debía ser traída desde los bosques de Eslovenia, Croacia y Montenegro, y se transportaba hasta Venecia por vía marítima. El secreto de la longevidad de las bases de madera de Venecia radica en el hecho de que están sumergidas bajo el agua. El desgaste de las maderas es causado por microorganismos como bacterias y hongos, pero como en este caso el soporte de madera está sumergido bajo el agua, no se halla expuesto al oxígeno, elemento imprescindible para la supervivencia de los microorganismos. Además, el flujo constante de agua salada alrededor y a través de la madera la petrifica con el tiempo, convirtiéndola en una estructura endurecida similar a la piedra. Hoy en día, la laguna es la mayor amenaza para su supervivencia. A los venecianos, la inundación de la ciudad les parece ya un fenómeno normal, dado que el nivel del agua sube una docena de veces al año.
y generalmente son causadas por unas mareas inusualmente altas, debidas a fuertes vientos, tormentas y lluvias. Sin embargo, dicho fenómeno ocurre con mayor frecuencia últimamente, debido al aumento del nivel del mar causado por el cambio climático, algo que está empezando a alarmar a la ciudad. Por tanto, se han propuesto una serie de soluciones para rescatar a Venecia del hundimiento. Sin embargo, algunos dudan de que estas medidas sirvan para preservar Venecia por siempre y piensan que la ciudad con el tiempo se hundirá, al igual que la legendaria y famosísima Atlántida. Esto fue Screen TV. Yo soy Violeta Fernández. Miren, ¿vieron cómo es Venecia? Está, a ver, creo que mi audio. ¿Vieron, mis chicos, cómo es Venecia? Está cerca, gracias a las crecidas del mar, es por eso que siempre se inunda. Bueno, también es una de las características. Pequeños, creo que se fue mi red. A ver, voy a ver. Pequeños, creo que se fue mi red. A ver, un ratito. Sí, disculpen, se fue mi red, por favor. Aquí creo que hay un corte de Luis. Ay. Ay, mi micro, disculpen, mis niños. ¿Ahora sí me pueden escuchar? Sí, disculpen, creo que se fue mi red aquí, un problema con un corte, pero ya estoy volviéndome a conectar. ¿Sí? Entonces, ¿qué les pareció ese video de Venecia? Mira, yo les comentaba esta paradoja de Venecia, a pesar de ser un país que está muy rodeado por el mar, que quizás tenga fenómenos geográficos recurrentes, la gente está muy acostumbrada y creo que quizás también agradecida porque es uno de los países que mayor recibe extranjeros, turistas debido a ese fenómeno. La gente ya lo ve normal, pero a veces la crecida del mar puede ser muy grande que puede dañar, ya no va a llegar a ese límite donde ellos tienen los palafitos, sino va a subir, entonces ahí ya no tienen cómo sobresalir. Entonces, es un problema también geográfico en Venecia, ¿sí? Ahora yo les comento algo muy importante. En Venecia, ellos dijeron, dime. En Venecia sigue viviendo gente, ¿verdad? Sí, sigue viviendo gente, así como lo estábamos viendo. Sus ciudades están encima de unos palafitos grandes que están debajo del agua, ¿sí? Y generalmente ellos se trasladan no son botecitos, son como unas lanchas que no pesan mucho porque recordar que este río o estos lagos no es navegable, ¿no? No es natural, no es navegable. ¿Qué más podemos decir? Quería hacerles una semejanza muy importante. Acá está, un ratito. Me voy a ingresar por acá porque me gusta verlos por acá, no por ahí. Me siento como que estar agarrando esto. Ya, acá está. Le decía, ¿en qué lugar o territorio peruano también se hacen casas asemejadas a los palafitos? En Iquitos o en la selva. Excelente, en la selva, en Iquitos, en el Amazonas, ¿sí? Ahí es. Ahí es. Ahora sí, ya Ahí está. Ay, ¿dónde está? Ahora sí me siento más cómoda porque lo veo de frente, no puedo, el celular es más incómodo, ¿sí? Cualquier cosa me escriben. Sí, eso le quería comentar, que en Iquitos, en lugares así, que son así como, no sé, como montes, las casas son así, son encima de maderas y se vive así, en lugares donde se inunda. Así vivía yo. Sí, es muy hermoso. Son zonas inundables, ¿sí? Y casi me mato, casi me ahogo, porque no sabía nadar, entonces. Ay, Dios mío, no Y creo casi me muero ahí. Ahí es necesario saber nadar, creo, ¿no? La verdad que sí. Sí, he visto
que la mayoría de casas del Amazonas, de las selvas, tienen esa estructura. Quizás no tan grande como los palafitos de Venecia, pero sí tienen una estructura. Acá les voy a mostrar a mis niños. Las de Venecia son más modernizadas, obviamente ya están con cemento, con piso y todo. Ahí ya Claro. no hay, solo es madera. Claro, son modernizadas y son mucho más amplias, porque el desborde del mar es mucho más grande. En cambio, cuando en la selva y en el Amazonas, el desborde es del río o los lagos que están alrededor, ¿verdad, hija? ¿Sí? Vamos a ver las casas en la selva, mira. Casas Amazon. ¿Estoy compartiendo pantalla? No, todavía no. No, No, Miss. Ay, excelente. Aquí quiero que vean estas casas. Ahora sí les voy a compartir pantalla. Vamos ahí. Mira, se asemejan mucho a... ¿Ven, mis niños? Sí. ¿Ven? Así también la selva. Ajá, en la selva. Esto en la selva, se da en la selva por el desborde de los ríos y los lagos que están alrededor. ¿Sí? Lo mismo o parecido, no es lo mismo, parecido se da en Venecia, pero es con mucho más caudal, mucho más agua y se da con agua salada, que es por el mar, ¿sí? Por el desborde del mar, de los lagos de ahí. Y es mucho más complicado también porque recordar que el caudal del mar no se asemeja al caudal de un río, ¿sí? O sea, entonces vamos a ver, ojalá Venecia no perezca, porque todavía no he viajado hasta allá. Algún día. No vaya a ser como que cuando quise ver la cordillera blanca, y ya no era blanca, era marrón, porque ya se había derretido los hielos. Entonces, ojalá pues no perezca esa ciudad. Entonces, mis niños, espero haya quedado claro el tema de hoy. Como les comento, hay puntitos importantes que queremos recordar de Europa. Y voy a enviar un material para que ustedes lo desarrollen hoy día aquí. Que hoy día ya no tienen examen, así que ya me enteré. Entonces hoy día pueden hacer una actividad chiquita nomás para que quede claro el tema de Europa, ¿sí? Mis niños, entonces nos vemos en un ratito. Vayan a tomar agua, aire. Miss, hoy día sí hay examen, creo. No, ¿O pero en la no? noche les voy a dejar. Examen. O sea, en la noche para que... Examen. Sí hay examen, Miss. Sí, pero la actividad los voy a dejar en la noche para que lo resuelvan la otra Ah, semana. ok, Miss. Sí, ¿ya? Entonces yo dije, ¿qué? ¿No hay examen? O sea, en mi curso pensaba yo. Entonces, mis niños, tomen agüita, vayan a respirar y nos vemos en 15 minutos acá, ¿ya? Cuídense mucho. Ya, mija, hasta luego. Nos vemos, niñas. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Hasta pequeños. luego. Miss. Mucho, Miss. Chao, mi amor, chao.